Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. Regresamos para hacer la cabeza del perrito Beagle. Empezamos con un anillo mágico con 6 puntos bajos con el color perlado. Ese punto no se cuenta. Esto sí, tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos y cerramos el anillo. Tenemos 6 puntos. Ahora empezamos la vuelta 2. Vamos a hacer 6 aumentos. 2 puntos en cada punto y al final tendremos 12 puntos bajos. Y acá ya tenemos 12 puntos. Ahora la vuelta 3 empezamos con un punto, un aumento. Repetimos 6 veces este motivo y al final nos quedarán 18 puntos. Este es un punto, un aumento, ya tenemos 2 motivos, nos faltan 4. Terminamos entonces la vuelta. Vuelta 4. Hasta acá tenemos los puntos normales, amigas. Ahora vamos a empezar a hacer el hocico o la nariz del perrito Beagle de otra forma que tenga la forma real del perrito que estamos trabajando. Empezamos. Un punto, 2 aumentos seguidos. Ahí ya tenemos 1 y 2. 2 aumentos seguidos. Avanzamos con 12 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a hacer 2 aumentos seguidos. Ahí tenemos 1 y 2. 2 puntos en un solo punto. Y hacemos 2 aumentos seguidos y terminamos con un punto. En esta vuelta nos quedarán 22 puntos. Empezamos la vuelta 5. Empezamos con 2 puntos bajos, 2 aumentos seguidos. Ahí tenemos 1, 2. Continuamos con 14 puntos hasta llegar a los otros 2 aumentos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Hacemos los 2 aumentos seguidos. Tenemos 1, 2 aumentos y terminamos con 2 puntos bajos. En esta vuelta nos quedamos con 26 puntos. Empezamos la vuelta 6 con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Hacemos 2 puntos o 2 aumentos seguidos. Ahí tenemos 1, 2 y continuamos con 16 puntos. Avanzamos punto sobre punto. Ahora hacemos nuevamente 2 puntos, 2 aumentos seguidos. Ahí tenemos 1, 2. Terminamos con estos 3 puntos, punto sobre punto, y en esta vuelta nos quedan 30 puntos. Seguimos con la vuelta 7. Empezamos con 4 puntos bajos. Tenemos 2, 3 y 4. Hacemos 2 aumentos seguidos. Ahí tenemos 1 y 2 aumentos. Ahora seguimos con 18 puntos. Avanzamos, amigas, 18 puntos, punto sobre punto. Ya avanzamos 18 puntos. Hacemos los 2 aumentos seguidos y terminamos con los 4 puntos que nos restan. Y en esta vuelta nos quedamos con 36 puntos, ya que estamos aumentando en cada vuelta 4 puntos. Hacemos 2 aumentos seguidos a cada lado, entonces aumentamos 4 puntos. Terminamos la vuelta 7. Ahora trabajamos la vuelta 8, empezando con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos los 2 aumentos seguidos y vamos a continuar con 20 puntos bajos. Avanzamos esos 20 puntos. Ya avanzamos 20 puntos. Ahora hacemos los 2 aumentos seguidos. Tenemos 1, 2 y terminamos la vuelta con los 4 puntos, 5, perdón. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En esta vuelta nos quedamos con 38 puntos. Vuelta 9. Amigas, atendemos, esta es la vuelta, vamos a cambiar. 6 puntos. Empezamos la vuelta 9 con 6 puntos. 2, 3, 4,
5 y 6. Ahora, en vez de hacer los aumentos, hacemos una disminución. Continuamos con 22 puntos. Avanzamos punto sobre punto 22. Ya avanzamos 22 puntos, ahora hacemos otra disminución. Y terminamos la vuelta con 6 puntos, punto sobre punto, y al final nos quedarán 36 puntos, ya que quitamos 2 puntos. Entonces ahora pasamos a la vuelta 10. Empezamos la 10, amigas, vamos a trabajar punto sobre punto, manteniendo los 36 puntos. Vuelta 11. Empezamos nuevamente con 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos una disminución. Avanzamos con 20 puntos. Punto sobre punto. Ya tenemos 20 puntos. Ahora vamos a hacer nuevamente una disminución. Y terminamos la vuelta con 6 puntos. En esta vuelta nos quedamos con 34 puntos. La vuelta 12 y 13 vamos a trabajar punto sobre punto, manteniendo los 34 puntos. Avancemos entonces, volvemos a la vuelta 14. Bueno, amigos, hasta ahí terminamos con la nariz del perrito Vickers. Ahora, atentas, amigas, desde esta vuelta vamos a armar la frente. Empezamos con 11 puntos perlados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos perlados. Ahora vamos a matizar. Cambiamos al color café. Hacemos 3 puntos con ese color. 1, aseguramos. 2 y 3. Cambiamos nuevamente al perlado y vamos a empezar acá un aumento. Ahí tenemos, esto lo dejamos y seguimos el aumento, un punto. Nuevamente hacemos un aumento.
un punto, un aumento, un punto y el último aumento. Tenemos 1, 2, 3, 4 aumentos. Ya, este es el último aumento de los 4, donde cambiamos de color. Vamos a hacer 3 cafés, 3 puntos cafés. 1, 2 y 3. Cambiamos al perlado y terminamos esta vuelta con 10 puntos, punto sobre punto, sin aumentos ni disminuciones. Entonces terminamos la vuelta con 10 puntos. Allá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Terminamos esta vuelta con 38 puntos. Vuelta 15. Empezamos con 10 puntos perlados. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos al color café, con el cual vamos a trabajar 5 puntos. Tenemos 1, estamos jalando mucho. Tenemos 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer un aumento con este color café y luego vamos a cambiar al color perlado. Ahí tenemos el aumento, cambiamos de color. Ahora avanzamos con 2 puntos. Dejamos ahí el color café asegurado. 2 puntos, un aumento. Un aumento. 2 puntos. Un aumento. Seguimos con 1, 2. Ahora cambiamos al color café, con el cual vamos a hacer un aumento como hicimos al otro lado de la mejilla, se podría decir. 1, 2. 2 puntos en un solo punto. Un aumento café. Ahora hacemos 5 puntos en color café. Tenemos 2, 3, 4 y 5. Cambiamos al
color perlado y terminamos la vuelta con 8 puntos perlados. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En esta vuelta nos quedamos con 42 puntos. Vuelta 16. Empezamos con 9 puntos perlados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambiamos al color café. Aseguramos. También nos aseguramos que no esté bien jalado el hilo. Ahí tenemos 1. Vamos a avanzar 7 puntos en color café. Ahí tenemos 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora hacemos un aumento en color café. Ahí está. 1, 2 puntos en un solo punto. Y hacemos un punto en este color y cambiamos al color perlado, donde vamos a hacer 2 puntos perla. Ya tenemos uno en café, 1, ya está asegurado, esto se queda, 2, un aumento. Acá estamos aumentando 3 puntos. Acá tenemos un aumento 1, 2, 3. Ahora avanzamos 3 puntos en color perlado. 1, 2 y 3. Hacemos un aumento, 2 puntos en un solo punto. Ahora hacemos cambiamos acá al color café antes de pasarlo a los puntos. Ahora hacemos 3 puntos cafés, 1, 2 y 3. Hacemos un aumento. Seguimos con 13 puntos hasta terminar esta vuelta, en la cual nos quedamos con 46 puntos. Quería comentarles, amigas, en este proyecto esta naricita es la novedad. Pueden ver la diferencia de la que siempre estamos acostumbradas. La hice diferente. Bueno, ahora seguimos y terminamos nuestra vuelta. Vuelta 17. Vamos a
continuar con 17 puntos también, punto sobre punto, ya con el color café. Ya tenemos 17 puntos avanzados. Ahora hacemos un aumento en este color y avanzamos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cambiamos de hilo y trabajamos con el color perlado, un aumento en el centro. Ahora lo dejamos ya asegurando y también avanzamos acá ya, 4 puntos en este color. 1, 2, 3 y 4. Cambiamos de color y hacemos un aumento con el color café. Avanzamos, esto lo vamos a dejar, ya está asegurada, color perlado. Avanzamos 4 puntos, 2, 3 y 4. Hacemos un aumento y terminamos la vuelta con 13 puntos, punto sobre punto, con el color café, y nos quedaremos con 50 puntos. Vuelta 18. Empezamos con 15 puntos cafés, punto sobre punto, avanzamos. Tenemos 15 puntos avanzados. Hacemos un aumento. Recorremos 3 puntos. 1, 2 y 3. Hacemos un aumento, 3 puntos. Seguimos con el color café. Ya tenemos 3 puntos. Ahora hacemos un aumento café. Cambiamos de color. Insertamos el color perlado y hacemos 3 puntos con este color. Se van a dar cuenta, amigas, que estamos empezando con los aumentos, pero estamos recorriendo más abajo. Estamos haciendo esto para armar las facciones del perrito Beagle. No olviden que cada perrito tiene diferentes facciones. Ahora hacemos un aumento en color perlado. Ahora cambiamos de color después del aumento perlado y vamos a trabajar con el color café. 3 puntos vamos a hacer. 1, 2, 3. Hacemos nuevamente un aumento. 3 puntos.
2, 3 y un aumento. Terminamos la vuelta con 14 puntos y al final nos quedamos con 56 puntos. Vuelta 19. Empezamos con 28 puntos, punto sobre punto, ya que esta vuelta vamos a hacer sin aumentos ni disminuciones. Avanzamos hasta la parte centro, en la cual vamos a hacer matizado porque aún tenemos el color perlado. 28 puntos. 28 puntos. Cambiamos de color y vamos a hacer 3 puntos perlas acá al centro. 1, 2 y 3. Nuevamente cambiamos al color café. Como es punto sobre punto, terminamos la vuelta con 25 puntos, manteniendo los 56 puntos que tenemos. Vuelta 20. Empezamos con 16 puntos en color café. Avanzamos punto sobre punto, 16 puntos. Ahora hacemos un aumento. 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Hacemos un aumento. Seguimos con 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. Un punto después del aumento. 2 y 3. Cambiamos al color perla, en la cual vamos a hacer un punto que vamos a dejar para que quede así en punta. Ahora continuamos con un aumento. Ya la próxima vuelta vamos a trabajar sin perlados. Ay, acá es un aumento. Ahora hacemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos un aumento. Cuatro puntos. 1, 2, 3, 4. Hacemos un aumento. Terminamos con 14 puntos y nos quedarán 62 puntos. Terminamos los 14 puntos, amigas. Vuelta 21. Empezamos punto sobre punto, todo con este color. Ya se va perdiendo o ya no haremos ni un punto en perlado. El punto que nos quedaba lo vamos a perder
y vamos a trabajar punto sobre punto los 62 puntos manteniendo. Volvemos a la vuelta 22. Vuelta 22. Empezamos y avanzamos 22 puntos también, amigas. Punto sobre punto. Avanzamos 22 puntos. 22 puntos avanzados, hacemos un aumento. Un aumento, avanzamos con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente hacemos un aumento. Recorremos con 10 puntos toda esta parte del centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos un aumento, avanzamos 4 puntos, 4 puntos, un aumento. Ahora hacemos 18 puntos, punto sobre punto. Avanzamos hasta terminar la vuelta y en esta vuelta nos quedamos con 66 puntos. Terminamos entonces la vuelta, punto sobre punto. Vuelta 23. Avanzamos 19 puntos, punto sobre punto. 3, 4. Avanzamos, amigas, hasta tener 19 puntos. 19 puntos. Ahora hacemos una disminución. Avanzamos 3 puntos. Estamos haciendo donde hicimos en la anterior vuelta aumentos. Ya tenemos una disminución 3 puntos. Ahora hacemos un aumento. Avanzamos con 18 puntos acá en el centro. Punto sobre punto. 18. Avanzamos entonces. Tenemos 18 puntos. Ahora hacemos un aumento. 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora hacemos una disminución. Bueno, ahora terminamos la vuelta con 17 puntos. Nos quedan 66 puntos. Mantenemos, amigas, esos 66 porque hicimos 2 aumentos y 2 disminuciones, entonces no rebaja ni aumenta. Estamos haciendo esas modificaciones para armar las facciones del perrito. Ya saben, amigas,
que me doy modos para armarlo. Bueno, terminamos esta vuelta. Ahora nos toca la vuelta 24. Empezamos y avanzamos 20 puntos, punto sobre punto, 20. Tenemos 2, 3, hasta tener 20, amigas. Avancemos. 20 puntos. Ahora hacemos nuevamente una disminución. Y avanzamos con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos un aumento. Ahora avanzamos con 14 puntos acá en la parte del centro, punto sobre punto. 14. 14 puntos, un aumento, 4 puntos, 2, 3, 4. Hacemos una disminución. Y terminamos la vuelta con 18 puntos, manteniendo los 66 puntos. Terminamos la vuelta. Bueno, amigas, estamos en la vuelta 24. Ahora las vueltas 25, 26 y 27 vamos a trabajar punto sobre punto. Antes quiero decirles, amigas, que los ojitos ya lo pueden ir colocando porque ya se va a ir cerrando, los ojitos de seguridad a esta parte. Estamos en la vuelta 16 y 17 en el centro de las vueltas 16 y 17 con distancia de 12 puntos. 12. Bueno, amigas, ahí lo pueden poner los ojitos, asegurarlo, yo lo estoy poniendo con agujas. Entonces avanzamos con punto sobre punto, 3 vueltas. Vuelta 28. Seguimos, amigas. Ahora vamos a empezar con las disminuciones. Empezamos con 9 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacemos una disminución y repetimos este motivo 6 veces. Y al final nos quedarán 60 puntos. Damos la vuelta entonces. Ya dimos la vuelta, nos quedan 60 puntos. 60 puntos que vamos a ir tejiendo por 2 vueltas, la 29 y la 30, punto sobre punto. Damos esas 2 vueltas, entonces volvemos a la vuelta 31. Vuelta 31. Empezamos con 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una disminución, repetimos 6 veces en toda la vuelta y nos quedamos con 54 puntos. Avanzamos entonces, amigas. Regresamos a la vuelta 32.
trabajando punto sobre punto, manteniendo los puntos que nos quedamos, que son 54 puntos. Entonces damos la vuelta, volvemos a la vuelta 33. Vuelta 33. Empezamos con 7 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una disminución, repetimos 6 veces y nos quedamos con 48 puntos. Avanzamos entonces hasta terminar la vuelta con ese motivo. Vuelta 34, trabajamos punto sobre punto manteniendo los 48 puntos. Entonces damos la vuelta y volvemos a la vuelta 35. Vuelta 35, perdón. Empezamos con 6 puntos bajos, una disminución, repetimos 6 veces y nos quedamos con 42 puntos. Avanzamos entonces, volvemos a la vuelta 36. Vuelta 36. Trabajamos punto sobre punto, manteniendo los 42 puntos. Damos la vuelta entonces. Vuelta 37. Empezamos con 5 puntos bajos, una disminución, repetimos 6 veces este motivo y nos quedarán 36 puntos. Ya podemos estar empezando a rellenar la cabecita porque ya estamos en las últimas vueltas. Entonces terminamos dando la vuelta, esta vuelta, 36. Vuelta 38. Empezamos con 4 puntos bajos, una disminución, repetimos 6 veces y terminaremos con 30 puntos. Entonces damos la vuelta hasta terminar. Vuelta 39. Empezamos con 3 puntos bajos, una disminución. Repetimos 6 veces y al final nos quedarán 24 puntos. Vuelta 40. Yo ya lo tengo rellenada la cabecita. Empezamos con 2 puntos bajos, una disminución, repetimos 6 veces y nos quedamos con 18 puntos. Avanzamos entonces. Vuelta 41. Empezamos con un punto, una disminución, repetimos 6 veces y nos quedarán 12 puntos. Damos la vuelta entonces. Vuelta 42. Hacemos 6 disminuciones. Tenemos 12 puntos. Entonces disminuimos 6 veces
y al final nos quedarán 6 puntos, los cuales lo vamos a cerrar, y con eso terminamos la cabeza. Ahí ya tenemos 3. Hacemos ya terminamos esa vuelta, cortamos el hilo y vamos a asegurar con una aguja. Esta marca vamos a cortar para cerrarlo del todo. Nos queda así. Agarramos una aguja y lo vamos a terminar como terminamos siempre. Tomamos los hilos, los bordes, 2, 3, 4, 5, 6. Jalamos, aseguramos y lo perdemos el hilo. Ya terminamos la cabecita. Ahora ya les di la tarea de hacer el hocico. Acá ya tiene listo para coser el hocico. Ya no va a ser necesario rellenarlo. Acá lo vamos a coser. Y otra tarea ahora que les doy es que remarquen las patitas. Acá las tengo. Los remarquen viendo el video del perrito husky. Entonces volvemos para armarlo al perrito. Ya tienen que tenerlo con ojitos, listo el hocico y remarcado las patitas. Bueno, ahí terminamos las piezas del perrito.